Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y, cuando regresó a la ciudad, preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. ¿A ti también te gustaría saber qué sucedió? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Samuel, capítulo 11. Qué gusto saludarte esta mañana, bienvenido, gracias por estar aquí. Solamente decirte que nuestra meta es ayudarte y motivarte para que tú abras la Biblia. Si nos estás escuchando por primera vez, decirte que llevamos más de 700 días en este plan, un capítulo todos los días hasta desarrollar un hábito indestructible. ¿Sale? Bienvenido. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien interesante y nos va a hablar bastante de sus inicios del rey Saúl. El versículo número 1 dice que un mes después el rey Naas de Amón dirigió su ataque contra una ciudad llamada Jabes de Galaad, pero ellos pidieron la paz. Y es más, dice que rogaron y les pidieron, vamos a hacer un tratado. Versículo 2 dice que él dijo, sí, con una condición, les voy a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Bueno, la historia entre Amón e Israel ya tiene tiempo. Por lo menos recordamos desde Jefté. ¿Te acuerdas que Jefté los destruyó a todos ellos? Los acabó, los echó fuera. Acuérdate, eso lo veíamos ya en el libro de los jueces. Bueno, nuevamente Amón viene a atacar. Ahora viene con su rey llamado Naas. Naas significa serpiente. Recordemos también que para esas regiones la serpiente era un animal que se le rendía culto. Así que no es sorpresa que él se llamara a sí mismo serpiente para inspirar temor, adoración, respeto. Otro punto importante es que Jabes de Galaad, también lo sabemos, Galaad es la región al este o del lado oriental del río Jordán, donde estaban las 2,5 tribus. Esa región era altamente fértil, era una meseta elevada donde pues no escaseaba el agua y por eso se quedaron. Acuérdate cuando leíamos allá en Éxodo, cómo estas 2,5 tribus pensaron quedarse allí. ¿Por qué? Porque tenían mucho ganado y ese lugar era fértil. Entonces nuevamente los amonitas vienen a pelear, dirigidos por un rey que tiene un nombre que da cierto temor. Y también aquí se deja ver como que estos de Jabes de Galaad no habían ido a la coronación o a la elección del rey, porque no dicen vamos a ver al rey o busquemos ayuda con el rey. No, ellos dicen vamos a buscar ayuda con todo Israel. Aquí lo que deja verse es la desorganización que había en ese tiempo. No habían seguido el plan de Dios. Por supuesto, ya decíamos ayer que desde el hecho de buscar a un rey, pues ya estaban mal, ¿no? Pero pues es que esa era la situación. Saúl no tenía palacio, no tenía ejército, no tenía un equipo de trabajo, no tenía una organización. Él estaba comenzando de cero. Y algunos, como Jabes de Galaad, ni siquiera lo reconocían o ni siquiera sabían quizá de la situación, no fueron. Así que el versículo 3 en adelante dice que ellos pidieron 7 días para enviar un mensaje para todo Israel. Y pues si no pasa nada, no nos ayudan, pues entonces vamos a aceptar tus condiciones. Aquí vemos también el enojo, el odio de Amón, de los amonitas, porque dicen, te vamos a sacar, ok, nos van a servir, pero quítense un ojo y con esto queremos deshonrar a todo Israel. Fíjense, ellos tenían mucho odio contra toda la nación y atacando a los más débiles o atacando a estos, podrían darle mucho deshonra a todo el pueblo. Y mis amigos, ¿sabes que esta es una figura? Naas, esta serpiente, es una figura de lo que Satanás hace. Muchas veces ataca y destruye lo más débil o aquello que es más fácil hacerlo caer para traer oprobio a la familia, al matrimonio, a la iglesia, a la vida. Se encarga de atacar a lo más sensible para que él se pueda llenarse de una victoria y traer deshonra al pueblo de Dios. Ojo con ese método que se ha usado. Pues bien, los mensajeros, versículo número 4, salen por todo Israel y llegan a Gibeá de Saúl y entonces le cuentan a la ciudad sobre el problema y todos se ponen a llorar. Estas frases pues son elementos literarios para ayudarnos a entender que era una gran preocupación, ¿verdad? Y la gente también de una forma muy desconsolada.
El versículo 5 nos cuenta lo que estaba sucediendo con Saúl. Decíamos, no tiene palacio, no tiene ejército, no tiene estructura, no tiene nada, así que él se regresó a trabajar. Él estuvo arando un campo con su yunta, con sus bueyes, y viene ya de regreso. Ya era tarde, ya se estaba ocultando el sol. Y entonces pregunta qué está sucediendo, por qué lloran, y les cuentan todo este rollo, todo este conflicto, toda esta noticia tan difícil. Ve el versículo número 6, porque lo tienes que subrayar. Esto es un elemento importantísimo en los inicios de Saúl. Dice, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Mis amigos, la estructura de esta oración nos habla, es comparable a muchas otras ocasiones en las que el Espíritu Santo vino sobre los hombres y los usó con poder. Este hombre había sido escogido por Dios, se le estaba dando una oportunidad y en este caso, qué mejor evidencia que el Espíritu Santo en él para que el pueblo entienda y él mismo comprenda el privilegio que tiene de dirigir, a pesar de que no es el plan de Dios un rey, pero Dios está condescendiendo con el pueblo y lo va a usar con poder. Apreciados amigos, todos nosotros tenemos las oportunidades que Dios nos da. Todos nosotros, cuando nos acercamos a Dios o somos sensibles a la voz de su Espíritu Santo, Él quiere venir a ti y usarte con poder y hacer contigo y en ti cosas que tú no habías imaginado. Piensa en Saúl. Él no había pensado ser un rey, dirigir un ejército. Él no había pensado en que pudiera organizar e inspirar a todo el pueblo. Él no lo había pensado, pero Dios lo estaba usando. Así que pregúntate, si tan solo fuéramos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, si tan solo pudiéramos tener más humildad para buscar a Dios todos los días, ¿no te parece que pudieran suceder cosas extraordinarias en ti? ¿No te parece que podrías emprender ese negocio que tanto necesitas para dejar de ser empleado, que tanto conflicto te trae? ¿No te parece que podrían suceder cosas extraordinarias? Lo puede. El, el detalle que nosotros tenemos siempre es pues nuestra dificultad para buscar a Dios y permanecer en Él. Bueno, este enojo es más que una rabia, sino más bien es ese sentimiento profundo de injusticia, un sentimiento profundo de que lo que está pasando no es correcto. Y entonces esto se relaciona mucho a la ira de Dios. No es algo irracional, sino es un sentimiento de buscar que se haga justicia. Versículo 7 dice que despedazó 2 bueyes, seguramente era la yunta que él traía, y entonces manda para todo Israel mensajeros con partes de estos animalitos y llevan y le dicen, así le va a pasar a los bueyes de aquellos que se nieguen a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Fíjate, no va solo, va adelante Samuel, van juntos. Y entonces la respuesta fue sorprendente. Dice el versículo 7 en la segunda parte que el Señor hizo que la gente tuviera un miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. ¿Sabes que esa expresión como un solo hombre se usa tanto para lo bueno como para lo malo? Lo que quiere decir es que cuando el hombre se une a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, una iglesia, una familia, cuando nosotros como pueblo de Dios nos unimos en el Espíritu Santo, nos podemos levantar como un solo hombre. ¿Qué significa como un solo hombre? Mis amigos, cuando una persona corre, no solamente corre con los pies, todo su cuerpo está enfocado en correr. Cuando una persona está trabajando, vamos a pensar en algo difícil, todo su cuerpo, sus ojos, sus manos, sus pies, todo su cuerpo, su mente está enfocada. Cuando se dice que es como un solo hombre, es que no quiere decir que somos iguales. No quiere decir que todos tenemos el mismo pensamiento, pero que todos estamos siendo guiados por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos guía y usa nuestros diferentes talentos. En esta metáfora con el cuerpo, usa los pies para correr, usa las manos para trabajar, usa los ojos para enfocarse como un solo hombre. Pero sabes que esta expresión también se usa para el mal. Cuando el ser humano se deja influir por el enemigo, también se une tanto en la maldad que parece un solo hombre el que se está moviendo. Así que lo que más necesitamos es pedir que el Espíritu Santo descienda sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la iglesia,
que el Espíritu Santo pueda descender para que podamos ir en la misma dirección bajo los planes de Dios. Todos se levantaron, lo fueron a buscar, se movilizaron con Besek, solamente a Besek, una ciudad. Ellos solamente tienen 7 días, es probable que ya menos, porque en lo que fueron los mensajeros, ahora mandó mensajeros Saúl, hay poco tiempo, se están movilizando. Dice el versículo 8 que cuando se contaron, había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Y fíjate qué hermoso. Se envía mensajes a Jabes de Galad y le dice: los rescataremos mañana antes del mediodía. Ellos, de acuerdo a las distancias, ellos ya están en camino, ellos se están encaminando y van en marcha. Versículo número 10, les dijeron los de Jabes a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrán hacer lo que quieran. Subraya el versículo 11, pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Qué hermosa es la expresión al amanecer. ¿Sabes? Esto podría ser un tema, una predicación al amanecer. ¿Sabes que hay muchas cosas que sucedieron al amanecer? En el momento más oscuro, de hecho, aquí cuando dice al amanecer se está refiriendo en hebreo a una vigilia, la última vigilia antes del amanecer. En el momento más oscuro, recordemos, eso lo sabemos, en el momento más oscuro es porque está cerca de amanecer. Bueno, el ejército de Saúl llegó caminando y cuando estaba listo, atacó al amanecer. Hubo victoria. Cuando el sol estaba saliendo, vino la victoria. Cuando el sol estaba levantándose, hubo combate, hubo batalla, pero sobre todo hubo presencia del Espíritu Santo y este ejército aplastó a los amonitas. Como te decía, hay muchas cosas que suceden al amanecer. Jesús mismo resucitó al amanecer y hay muchos casos. Por eso te digo, podríamos hacer un sermón, una predicación de lo que ha sucedido al amanecer. Por eso nosotros, en un sentido metafórico, decimos que cuando amanezca, la mañana de la resurrección, a veces se dice así, cuando Cristo Jesús venga, ¿verdad? Será el amanecer de una nueva era, de un nuevo momento en el que estaremos con el Señor. Al amanecer hubo victoria. El Señor estuvo con el ejército y los acabó tanto que ni siquiera pudieron quedar 2 soldados juntos. Cuando vienen de regreso, entonces se enciende el entusiasmo por Saúl y dicen: ¿quiénes eran? Qué interesante, versículo 12. ¿Quiénes eran los que no querían que Saúl gobernara? Tráiganlos aquí y los vamos a matar. Ahora sí la gente comprobó que este hombre, Saúl, era un hombre ungido por Dios y iba a ser usado por Dios. Fíjense que los actos hablan más, ¿verdad?, que las palabras. En el sentido, en este caso, el sentido es: ¿él fue ungido? Sí. ¿Él fue elegido por Dios en público? Sí, pero fue este acto lo que lo convenció a la gente. Dijo: este es un hombre de Dios. Mis amigos, no es suficiente bautizarse. ¿Qué haces después de bautizarte? No es suficiente decir: estoy arrepentido. ¿Qué haces después de que te has arrepentido? No es suficiente decir: me equivoqué, cometí una falta, cometí un error. Eso no es. Dios ve más qué vas a hacer después de haberlo reconocido. Y en este caso, el pueblo dijo: este es un hombre de Dios. Mira cómo nos dirigió, mira lo que sucedió. Mis amigos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A veces nos confiamos, es que mi nombre está en una feligresía de la iglesia, yo estoy anotado en ese libro, ¿eso es suficiente? Es que yo ya me bauticé, ¿eso es todo? No, no lo es. Lo que aquí convenció fue que el Espíritu Santo lo usó y hubo victoria. Por supuesto, Samuel dice: hoy nadie va a morir. Versículo 13, nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor ha rescatado. Fíjense, la gente cuidando el honor de Saúl, y él dijo: no, a mí no me cuidan mi honor. El honor de hoy es de Jehová, porque Él nos dio la victoria. Ahí vemos humildad, vemos destellos de que este hombre podía haber sido un gran rey, que Dios lo pudo haber usado para grandes cosas. Él: no me defiendan a mí, denle honra y gloria a Dios, porque Él es el que nos dio la victoria. Todos se reunieron
Y lo fueron, en el versículo 15 dice que fueron a hacer una ceremonia solemne delante del Señor y lo proclamaron rey. Ojalá que la historia terminara aquí, pero va a continuar. ¿Qué seguirá? Bueno, vamos a seguir estudiándolo. Querido Padre, nosotros también queremos ser llenos de tu Espíritu Santo para hacer lo que no nos hemos atrevido, lo que quizá ni imaginamos. Nosotros también queremos que al amanecer tú des las victorias. Después de las noches oscuras, de las etapas oscuras de la vida, queremos que amanezca, pero no amanecer solos, queremos amanecer con la guía, la inspiración de tu Espíritu Santo. Lo deseamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor. El Señor quiere escucharte.